muchas veces many times, es porque nos está hablando. is because he's talking to us. Y yo quiero que vayan conmigo a 1 Samuel 30. And I want you to go with me at 1 Samuel chapter 30. Y vamos a estar caminando por todo el capítulo. And we're going to go all over the chapter. Porque parecido a lo que está pasando muchos de los cristianos que viven en California, Because similar to what happened to the people living in California, le pasó al rey David happened to King David cuando aún no era rey. when he was still not a king. Vamos a leer del capítulo 30 del 1 al 4. Let's read first verses 1 to 4. Y dice así el 30. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negué y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino los habían llevado al seguir su camino. Versículo 3. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevadas cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Verses 1 to 4. Now it happened when David and his men came to Ziklag on the third day that the Amalekites had invaded the south of Ziklag, attacked Ziklag, and burned it with fire, and had taken captive the women and those who were there, for small to great. They did not kill anyone, but carried them away and went their way. Verse 3. So David and his men came to the city, and there it was, burned with fire, and their wives, their sons, and their daughters had been taken captive. Then David and the people who were with him lifted up their voices and wept until they had no more power to weep. La historia dice que cuando David, voy un poquito atrás para entender por qué David estaba en ese lugar. I'm going a little bit back so you can understand why was David in that place. Y yo creo que Dios hace todas las cosas perfectas. I believe that God does everything perfect. David iba a luchar contra el pueblo de Israel, David was going to fight against the Israel porque Saúl estaba siguiéndolo para matar a David. because Saul was following him to kill him, Y él estaba con los filisteos. and he was with the Philistines. Y en ese momento que estaba con los filisteos, And in that moment that he was with the Philistines, sucedieron algunas cosas. some things happened. David y sus hombres estaban en un estado de desesperación, David and his men were in a state of desperation, de dolor, of pain, porque cuando llegan a sus casas, because when they came back to their homes, todo estaba quemado. everything was burned down. No tenían hijos, no tenían esposa, no tenían comida. They didn't have their children, their wives, or food. Y yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes, como yo, han And I- experimentado algo así? And I asked, how many of you, just like me, have experimented something like that? Y yo creo que yo creo que humano sentir dolor, sentir tristeza. And I believe that it's human to feel pain, to feel sadness. Y dice el versículo número 6. And verse number 6 says like this. Y David se angustió mucho, Now David was greatly distressed, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. for the people spoke of stoning him, because the soul of all the people was grieved, every man for his sons and his daughters. But David strengthened himself in the Lord his God. La Biblia en Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. In the Bible says in Ephesians 6:10, for brethren, take heed that you can Sí.
It is. I'm gonna Efesios read. 6:10. Dice la Biblia, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. David se fortaleció en su Señor. It says, finally, my brethren, be strong in the Lord and in his power of his might. En el medio de toda la adversidad, In the midst of all adversity, David vuelve a Dios. David comes back to God. Y él iba a luchar contra el pueblo de Israel. And he was going to fight against the Israelites. Dice el capítulo 7, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Aminelec, yo te ruego que me acerques el efod, y Abiatar acercó el efod a David. Then David said to Abiathar, the priest, Abimelech's son, please bring the ephod here to me. And Abiathar brought the ephod to David. Muchos de nosotros, hablo por mí, a veces reaccionamos ante una pérdida Many de of muchas us formas. react, I'm including myself, in different ways. A veces nos enojamos Sometimes we get mad. con la persona que tenemos al lado, con un trabajador, le damos una patada a una rueda de un carro si se poncha, cosas locas. We get mad with the person that is next to us, maybe with a worker, or even with the car if we get a flat tire. Pero David sabía de siempre que él tenía un Dios que había estado con él desde que era un niño. But David knew and recognized that he had a God that was with him since he was a child. Cuando era joven, que era pastor de ovejas, When he was young and he was pasturing the sheep, mató leones, he mató killed lobos, lions, he killed wolves. se acordó de su Dios. He remembered his God. Él estaba angustiado. He had, Y- his soul was, Él estaba angustiado. Yo leí hace un tiempo en una fábula and I read some time ago in a story, donde el diablo venía a vender algunas de sus herramientas. and well, the devil was selling some of his tools. Él vendía la malicia, los celos, el odio, el engaño y algunas más. He was selling deception, jealousy, hatred, and other more. Y el diablo tenía algunos precios que variaban dependiendo de esa herramienta que usted quería comprar. And the prices vary depending on the tool that you wanted to buy. Pero había una que estaba apartada completamente en una esquina. And there was one tool that was a side. It was a side completely in a corner. Que el diablo se reía y se sentía orgulloso de esa herramienta. And the devil he was laughing and he was proud of that tool. La cual tenía un precio muy alto. And the price was very high. Él decía, por esta te puede costar 3 pesos. This one I can charge you only $3. Pero fíjese la diferencia, esta costaba 1,000. But look at the difference. This other one, he wanted 1,000. Y porque dice que esa es la herramienta más eficaz que él tenía. Because that was the best tool that he had. ¿Saben ustedes cuál era esa You herramienta? know which tool was it? La depresión. It was depression. Él quería llegar ahí. He wanted to get you there. Como a veces cuando perdemos algo, caemos a llorar y caemos en depresión. When we lose something, we fall, and sometimes we go into depression. Yo recuerdo a mi padre I remember my father, que me decía, los hombres no se deprimen. and he used to tell me, men do not go to depression. Los hombres salen adelante y luchan. Men have to move forward and fight. La lección que David nos da aquí The lesson that we learn from David here es que él se fortaleció en el Señor. is that he gained strength in his Él Lord. no se sentó, él se sentó y lloró, He sat and wept porque los hombres lloran. because men can cry. Él tenía a cargo todo un campamento He was in charge of a whole camp, y ya lo miraban con odio porque habían perdido todo. and they were looking at him with hatred because they lost everything. Pero Dios es tremendo y le dijo, ok, yo voy a responderte. But God told him, okay, I'm going to answer you. Y volvemos, dice el capítulo 30, versículo 8. Y David consultó a Jehová diciendo,
perseguiré a estos merodeadores, lo podré alcanzar. Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzará y de cierto liberarás a los cautivos. In verse 8, God responded David. So David inquired of the Lord, saying, shall I pursue this troop? Shall I overtake them? And he answered him, pursue, for you shall surely overtake them, and without fail recover all. David se da cuenta que él no puede solo manejar la situación David realizes that alone he cannot manage the situation, y hace lo que muchas veces yo no hago. and he does something that sometimes I do not do. Busca la guía de Dios. He followed God's guidance. En Jeremías 29, 12 y 13 dice así, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El Señor quiere que tú vayas a Él a orar con todo. God wants you to go in front of him and weep with everything. Cuando tú estás deprimido, cuando tú estás triste, Él quiere que tú vengas de todo corazón a buscar y a orar por Él. He wants you when you're sad and when you're alone to come to him and weep to him and search him with all your heart. Porque a veces hablamos de la fe y todo el mundo, no, porque hay que tener fe cuando a veces estamos bien, saludables, tenemos dinero, no tenemos problemas, nuestra casa está verde, florecida, y le decimos a veces a los hermanos, es que tú tienes que tener fe. Sometimes we go to the brother and say, you have to have faith. But this is easy when you have everything, your house is okay, your family is okay, and everything is green. We go and tell them, you have to have faith. Pero en ese momento que tú estás en el piso, But when you're down on the floor, toda tu familia alrededor tuyo, all your family around you, con piedras en la mano porque quieren matarte, porque tomaste supuestamente una mala decisión, with stones on their hand to kill you because you made a bad decision, tú dices, ¿qué hago? and you ask yourself, what should I do? Él buscó lo más sabio de su vida. He did the thing with most wisdom in his life. Buscó la guía de Dios. He searched for God's guidance. Y Dios responde a David, And God answered David, síguelo, porque de cierto lo alcanzará y de cierto rescatarás. follow him, because without fail you will take everything back. Hay otra parte, voy a correr un poco los capítulos, pero voy a decir lo que va a suceder. There's another part, but I'm going to jump it. Él iba con 600 hombres He was walking with 600 men en busca de las personas que los amalecitas que le habían llevado su familia, habían quemado la aldea. He went out to look for the Amalekites that burned out the place and took their wives and daughters and sons. Pero iba a un lugar que es llamado Torrente de Besor, But there was a place there called Besor, en el 9. Se llama, Brook Besor. que es un lugar, porque yo busqué en la internet, un lugar que parece que tenía una caída bien profunda por donde tenían que pasar ellos. This Brook Besor place, I looked at in the internet. It seems that like it had a fall, an abyss where they had to pass by, Donde algunos de ellos ya estaban tan cansados que tuvieron que quedarse. where some of them were so tired that they had to were left behind. Vuelvo yo a leer y vuelvo a entender que Dios es tan fiel, porque iban 600, llegan a ese lugar y en ese lugar siguen 400. And I read again, and then I realized that God is so faithful, because 600 started, and when they arrived to Besor, then they had to stop, and then 400 could follow. Este corazón de David era tremendo cuando uno lee la Biblia. This heart is great when you read the Bible. Por eso cuando a veces leemos la Biblia dice que el único hombre que Dios llamó que era conforme a su corazón When we read the Bible and we see that the only man that God called according to his heart, fue solo David. it was only David. Y yo a veces
no entendía algunas cosas, siempre me ha quedado la duda. And sometimes I didn't understand. I had a doubt. ¿Por qué habiendo tantos personas líderes alrededor cuando uno lee la Biblia? Why, if there's so many leaders when you read the Bible, Porque ni Abraham, ni Moisés, ni Josué, not Abraham, not Moses, a Pablo, que era su apóstol predilecto, not Paul, that was his a favorite, Juan, su discípulo amado, his beloved John, nunca le dijo que era conforme a su corazón. he never called them according to his heart. Cuando yo digo que alguien es conforme a mi corazón, When I say that somebody's according to my heart, es alguien que es como yo. it's somebody that is like me. Y yo leo la historia de David y de verdad que me vuela la cabeza. And I read David's story, and for real, it knocks me out. Porque David con esos mismos ojos David, with the same eyes que se paraba delante de Goliat, that he would stand in front of Goliath, esos mismos ojos que miraba a Goliat sin miedo y lo mató, and the same eyes that look at Goliath and killed him, son los mismos ojos que miraba a Betsabé. were the same eyes that De look igual at manera. Bathsheba. David tuvo 8 esposas, He had 8 wives, pero David hizo algo en toda la Biblia, but he did something in the whole Bible que desde que fue joven, desde niño, that from his childhood, él preservó he preserved, celosamente la reputación de Dios. he preserved God's reputation. Él estaba con los filisteos He was with the Philistines, y van a luchar contra los israelitas. and he's going to fight against the Israelites. Y cuando están alistados para luchar contra Saúl, And when he's ready to go against Saul, pasan todos los jefes de los filisteos all the kings of the Philistines, y uno reconoce a David and one recognized David, y cogió miedo. and he got scared. Y le dice a Abimelech, yo necesito de que ellos no vengan con nosotros. And Abimelech says, I need them not to come with us. ¿Por qué? Porque ¿quién dice que después ustedes se pongan en contra de nosotros? Y él tenía una historia muy grande de buen luchador. Well, he was saying, who says that they're not going to come against us? And he had a good story of battle. Por eso yo creo que Dios produce cosas malas y pasan cosas buenas. That's why I believe that God produces bad things and then the outcome is Porque good. cuando lees la Biblia, Because when you read the Bible, dice que los amalecitas pasaron por el pueblo, it says the Amalekites, they passed through the town. ellos saquearon y se llevaron a todo y quemaron el pueblo. They went and they took everything and they burned down the town. Pero no hablan que mataron a nadie. But it Por doesn't Ziklag. say that they killed anybody. No, entonces ahora llega después de 3 días de camino a su aldea, And now, after walking for 3 days, they arrived to their town. cansados sin comer. They're tired, they haven't eaten. Usted se imagina que usted esté de viaje Imagine if you go in a trip y que usted no sepa nada como era en aquel momento. and that you don't know anything, like it No was había in that internet, time. no había teléfono, usted There no was sabía no lo que estaba internet. pasando en su casa. There was no phone, you didn't know what was Y que happening in usted your venga de un house. viaje tan cansado And that you arrive from that trip so tired, y que tú creas que vas a encontrar el confort de tu casa, de tu esposa, de tus hijos, and that you believe that you're going into the comfort of your family, of your wife and kids, y que lleguemos y no encuentres nada. and that you arrive and you don't see anything. David entendía David understood a esos hombres que quedaron, esos 200 que quedaron detrás. and that those 200 that were left behind. Vamos a leer el versículo 16 a 20 ahora. Let's read verses 16 to No, 20. discúlpame, antes de seguir, porque hay una bendición en el medio que no quiero perderla. There's a blessing in the middle that I don't want to lose. Cuando ellos deciden cruzar el torrente de Besor, When they decided to pass the brook Besor, ellos hallaron en el campo a un egipcio. they found an Egyptian. El egipcio estaba muriendo. The Egyptian was dying. Y yo me llama la atención cuando leo la literatura que él estaba desesperado buscando a su familia. And it calls my attention that he was desperate looking for his family. Pero vio un hombre But there was a man que estaba muriendo that was dying. y dice en el capítulo 11, en el capítulo 30, versículo 11. And it says in 11, Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron de beber agua.
And 11 says, Then they found an Egyptian in the field and brought him to David, and they gave him bread, and he ate, and they let him drink water. El 12 dice, le dieron también un pedazo de masa de higo seco y 2 racimos de pasa. Y luego que comió, volvió en su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. And they gave him a piece of cake of figs and 2 clusters of raisins. So when he had eaten, his strength came back to him, for he had eaten no bread nor drunk water for 3 days and 3 nights. Quiere decir que David estaba buscando a su familia, In other words, me imagino que desesperado, porque exactamente no sabía qué camino para buscar a estas personas. David was looking for his family, but he was confused because what way to go to look for these people. Y Dios sigue buscando, dándole a David el camino. And God it's giving David the way. Y dice David, ¿quién eres tú? And David asked, Who are you? Yo soy un egipcio. And he said, I'm an Egyptian. Yo era el esclavo de un amalecita. And he says, I am the slave of the Amalekite. Lo único que te pido que si yo te llevo a donde están ellos, The only thing that I ask you that if I take you where they are, que tú no quites mi vida. that you don't take away my life. Y dice 1 Samuel 30:16. And in 1 Samuel 30:16, Pues lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda la tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. and when he had brought him down there, they were spread out over all the land, eating and drinking and dancing because of all the great spoil which they had taken from the land of the Philistines and from the land of Judah. Dice el 17, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Then David attacked them from twilight until the evening of the next day. Not a man of them escaped, except 400 young men who rode on camels and fled. Quiero decir con esto que Dios no solamente le dio la fuerza para seguir, God not only gave him the strength to continue, sino le dijo, no es por aquí, porque usted parado en el medio de un campo, ahí norte, sur, este y oeste. not only that he was standing and he didn't know the way, God showed him the way. He was asking himself, where should I go? South, north, east, or west? Él dijo, voy a enviar a alguien para que cojan el camino correcto, porque si se demoraban, es posible que nunca los pudiera escoger. God thought, I'm going to send somebody to show them the way, because if they don't do it right away, probably they're not going to find them. Y David descubre en el medio del camino a este egipcio. And in the middle of the way, David encounters this Y él le dice, Egyptian. sí, yo te voy a llevar. And he says, yes, I'm going to take you. Y dice la Biblia, And the Bible says, no escapó ninguno, no one escaped solamente los que estaban en camello. except 400 that were on camels. Y dice el versículo 18, And 18. y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus dos mujeres. So David recovered all that the Amalekite had carried away, and David rescued his 2 wives. Y no le faltó cosa alguna, chiquita ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado, todo lo recuperó David. And nothing of there was lacking, either small or great, sons or daughters, spoil or anything which had taken from them, David recovered all. Quiere decir que David recuperó, si seguimos leyendo, David recuperó todo lo que había perdido, In other words, David recovered everything that he had lost pero mucho más. and more. Regresa David con su botín, David comes back with his spoil, y esa es otra actitud and that's another attitude, tremenda que tiene David en su corazón. and is an attitude that he has in his heart. Y cuando regresa David
a donde estaban los 200 que estaban exhaustos, que no pudieron seguir con él, And he comes back with the 200 that were left behind, ellos se levantan y los reciben. and they get up and they receive them. Pero en el grupo de los 400 que iban, And in the group of the 400 that were going, habían unos cuantos que estaban enojados there were a few of them that were mad porque querían más para ellos. because they wanted more for themselves. Y le dijeron, ¿por qué si ellos no fueron a luchar, le vas a dar parte del botín? So they were asking, why if they didn't fight, are you going to give them part of the spoil? Dice la Biblia en el capítulo, en el 30, versículo 21, y vino David a los 200 hombres que había quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con quien él estaba. Y cuando David llegó a la gente, le saludó en paz, con paz. Now David came to the 200 men who had been so weary that they could not follow David, whom they also had made to the stay at the brook Besor. So they went out to meet David and to meet the people who were with him. And when David came near the people, he greeted them. Estoy leyendo la Biblia porque creo que no solamente se lleven mis palabras, sino la palabra de Dios para que lo lleves por el camino. I'm reading the Bible, so it's not only my word, but the word of God. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Then all the wicked and the worthless men of those who went with David answered and said, because they did not go with us, we will not give them any of the spoil that we have recovered, except for every man's wife and children, that they may lead them away and depart. Escuchen ahora el corazón de David. Listen to David's heart. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. But David said, my brethren, you should not do so with what the Lord has given us, who has preserved us and delivered us into our hand the troop that came against us. Y dice el 24, ¿y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. ¿Les tocará parte igual? For who will heed you in this matter? But as his part is who goes down to the battle, so shall his part be who stays by the supplies. They shall share alike. Y dice el 25, desde aquel día en adelante fue por ley y ordenanza en Israel hasta el día de hoy. So it was from that day forward, he made it a statute and an ordinance for Israel to this day. Parte de la conclusión de esta historia, The conclusion of this story, que a pesar de perder casa, carro, dinero, familia, despite you lose house, family, money, vamos a enfrentar realmente muchas pérdidas dolorosas. we're probably going to face a lot of loss. Pero tenemos esperanza en Dios. But we have hope in God. El Señor es nuestro refugio, He is nuestra our refuge fortaleza. and our strength. Y cuando lo buscamos, Él nos guía And when we search for him, he guides us hacia la recuperación to recover y a la victoria. and to victory. Dios, cuando sigue concluyendo el estudio de hoy de 1 Samuel, In the conclusion of 1 Samuel 30, dice el 26, y cuando David llegó a Siclag, envió el botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. now when David came to Ziklag, he sent some of the spoil to the elders of Judah, to his friends, saying, here is a present for you from the spoil of the enemies of the Lord. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Nehué, en Jatir, en Ahorer, en Simó, en Estemoa, en Racar, en la ciudad de Jerameel, en la ciudad de Semeneo, en Jorna, en Corazán,
en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. He sent it to those who were in Bethel, those who were in Ramoth of the south, those who were in Jatir, those who were in Akor, those who were in Simoth, and those who were in Smoa, those who were in Rachel's, who were in the cities of Jermiel, the Jermielites, those who were in the cities of the Kenites, those who were in Hormah, those who were in Khorasan, and those who were in Atak. Si ustedes me siguieron desde el principio, If you follow me from the beginning, él llegó a Siclac, he su arrived at ciudad, Siglag, which is his city, y habían cogido sus cosas y su familia. and they were all his things and his families were taken. Pero cuando él regresa, But when he comes back, él no solamente le da a los 200 que se quedaron, he not only gives it to the 200 that were left behind, los 400 que estaban con él. the 400 that were with him. No, No. el Señor cuando te quita, When the Lord takes something, yo le decía a alguien el otro día que había perdido algo, I was telling somebody that had lost something y es algo que me sucedió a mí. and something that happened to me. Yo le digo, cuando te quiten algo, abre tus manos. When something is taken of you, open your hands. Si es la voluntad de Dios, esto es importante. If it's the will of God, this is important. Cuando es la voluntad de Dios, usted abra sus manos. When it's the will of God, open your hands. Cuando usted está orándole a Dios, When abra you- sus manos. When you're praying to the Lord, open your hands. Porque la bendición va a ser más grande de lo que usted perdió. Because the blessing is going to be greater of what you lost. Cu- Cuando usted tiene un problema, la restauración va a ser más grande de cuando usted la tuvo. When you have a problem, the restoration is going to be greater than when you had. Le envió a muchos pueblos donde él había estado, donde a él lo habían ayudado. He sent the spoil to all the towns where he was helped. Y esto fue parte de la restauración de David como rey después. And this was part of David's restoration as a king. Mis hermanos, My brethren, el fuego estaba ardiendo en California. the fire was high in California. Yo seguí mucho este tema I follow this subject, y había muchas familias cristianas. and there was a lot of Christian families. Y nos hacemos la pregunta, ¿por qué me pasó a mí? And we ask ourselves, why did it happen to me? Yo sé que algún día estaremos delante del Señor One day we're going to be in front of the Lord porque sus caminos y sus respuestas son a veces o casi siempre inentendibles. because his ways and his answers sometimes are not understandable. Pero les puedo decir que siempre son mejores que los pensamientos nuestros. But I can tell you that they are higher and greater than our thoughts. Yo tenía una propiedad I had a property y la perdí. and I lost it. En el momento en que perdí fue por una mala decisión mía, I lost it because of bad decision that I made. pero Dios me habló. But God talked to me. Y yo estaba buscando una propiedad para rentar. And I was searching for a property to rent. Y Dios me había hablado. And God talked to me. Y yo seguía buscando una propiedad para rentar. And I kept on looking for a property to rent. Y Dios me miró y dijo, ¿será cabezón este señor? And God looked at me and he said, Porque "Are you so stubborn?" me lo volvió a confirmar. Because he confirmed it again. Y me dijo, tú no la perdiste, abre tus manos. You didn't lose it. Open your hand. Es la casa que tengo hoy. It's the house Gloria that al I have Señor. today to the glory Dios of nos God. dio una casa, God gave us a house. estábamos buscando una renta We were looking for rent por un error mío. because of a mistake that I made. Y Dios me dijo, no temas. And the Lord said, do not fear. Aunque te equivoques, Even if you're yo wrong, voy a estar contigo. I'll be with you. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Vamos a bajar nuestros rostros. Let's pray. Gracias, Padre amado, Señor. Thank you, Lord, Gracias porque hablaste a tu pueblo, Dios. because you have spoken to your. Gracias porque espero, Señor, que haya caído en tierra fértil. I hope that this lands in fertile land. No importa lo que estamos perdiendo hoy, It doesn't matter what we lose today. sabemos que tú estás en control. We believe that you're in No control. importa cuánta deuda tenga, It doesn't matter how much debt cuánta I have, enfermedad tenga, how much disease we have. solo tenemos que confiar en ti, mi We Dios. only have to trust you. No sé qué tú has perdido hoy, I don't know what you have lost today. no sé qué perderás mañana. I don't know what you're going to lose tomorrow. Solo les digo que oren I only ask you to pray y busquen guía de Dios. and search for the guidance of God. Es un ejemplo perfecto lo que David nos puso en la Biblia. And it's an example of what
David put in the Bible, donde después de la pérdida hay una recuperación. where after the loss there is a recovering. Porque Dios todo lo que hace lo multiplica. Because everything that God does, He Si multiplies. pierdes un caballo, te da 10 caballos. If you lose one horse, He will give you 10. El Señor proveerá The siempre. Lord will provide always. Yo sé que tener fe es bien difícil, I know it's difficult, pero la fe crece cuando estamos escuchando la palabra de Dios. but faith increases when we hear the word of God, Cuando estamos escuchando una alabanza. when we hear worship, Cuando un hermano viene al lado tuyo y hace una historia acerca de algo que le sucedió. when a brother comes and gives his testimony about something that happened. Esa es la palabra, testimonio. That's the word. Porque testimony. tenemos que testificar de lo que Dios está haciendo en nosotros. Because Porque we have muchos to estamos testify. pasando por lo que usted está pasando. Because many of us are going through the same things that you're going through, Y tenemos que seguir intercediendo unos por otros. and we need to pray one for the Cuando other. tengan un problema en privado, órenle a Dios. When you have a private Pero problem, cuando las fuerzas pray no le to den, God. But when you don't have any strength, busca un hermano. search for a Ora por brother. mí. Pray for me. No tenga vergüenza. Do not have shame. David repartió a todos por igual. David gave to everybody equally. ¿Qué no haría Dios por nosotros? What would God not do Reparte a for us? todos por igual. He will give us equally. Recuerden que el sol sale para justos e injustos. Remember that the sun comes out for the just and the unjust. Pero nosotros un día dimos un paso adelante But we gave a step forward y decidimos seguirlo a Él. and we decided to follow him. Gracias, Padre amado, Thank you, Father, porque tú eres fiel because you are faithful y tú nos restauras, and Señor. you restore Y us tú nos guardas, Señor. and you keep us. Señor, ahora te pido bendición especial por mis hermanos. I ask you for a special blessings for my brothers and Cuídalos y sisters. llévalos a casa, Señor. Take care of them, take them home safely. Pido bendición sobre nuestros pastores, Ajo I ask you y Molina. for Pastor Molina and Pastor Ajo, Y tráelos a casa, Señor, llenos de palabra. and bring them home fill up with your word. Es la fe, Señor, la que estamos buscando. We're looking for our faith. Por medio de esa palabra, nuestra fe va a ir creciendo. Because of the word, our faith will Por increase. medio de sus testimonios, For your Señor, de testimonies, sus enseñanzas. because of their teachings. Padre, espero que haya sido la palabra tuya la que haya salido de mi boca, Señor. And I expect, Father, that this word comes from you. Te doy gracias, Señor. Te doy I gracias thank por you, mi Father. familia, Señor. I thank you for my Sigo orando family. por ella, Señor. I keep on praying for them. Soy tu siervo, Señor. I am your servant. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. En tu nombre santo, amén. In your holy name, amen. Gloria a Dios. No sé si alguien quiere